Una de las etapas más fascinantes del mundo de la literatura es el siglo XIX, en el que surgen un montón de nuevas corrientes estéticas que revolucionarán la narrativa, la poesía y otros géneros. Y precisamente dentro de la narrativa hay un personaje que a mí me resulta deslumbrante, que es Emilia Pardo Bazán, y sobre ella quiero hablarte en este video. Para entender la obra de Emilia Pardo Bazán hay que imaginar cómo era la vida en el siglo XIX. Hay que tratar de pensar cómo era ser mujer en aquella época y de qué manera se podía escribir desde ese lugar. Y esto es lo que voy a tratar de hacer en este primer capítulo de Con Lupa, en el que desmenuzaremos la vida y obra de diversos escritores y escritoras. Comenzamos con Emilia Pardo Bazán. Soy Tess Neuwen y esto es Bestia Lectora. Para comprender la obra de algunos escritores y escritoras es fundamental hacer un esfuerzo por contextualizarnos. En el caso de Emilia Pardo Bazán, tenemos que viajar al siglo XIX y tener muy en cuenta los tres hitos que marcaron este periodo histórico. Uno de ellos fue la decadencia del Imperio Otomano, que daría pie a la Primera Guerra Mundial. También las revoluciones burguesas, que modificarían rotundamente la estructura social. Y, en tercer lugar, las revoluciones tecnológicas, la invención de la locomotora, del teléfono, que harían que las tecnologías estuvieran cada vez más accesibles a la gente. Entonces, tener en cuenta esto es muy importante para poder entender cómo se escribía en aquella época y sobre todo para poder entender por qué Pardo Bazán escribió como lo hizo. En el contexto literario, el siglo XIX marcaría el fin de una época y el inicio de una gran diversidad de corrientes estéticas. Sería el fin del romanticismo, muy potente y muy presente hasta ese momento, y sería el comienzo de corrientes como el realismo, el naturalismo y también el resurgimiento de la literatura oral, el redescubrimiento de las voces tradicionales que permitirían un enriquecimiento en el mundo de la literatura que no tendría comparación. Entonces el siglo XIX de alguna forma consiguió fusionar dos elementos que marcarían la diferencia en la historia de la literatura. Por un lado, la magia, la fantasía del cuento tradicional, y por otro, el realismo, la verosimilitud que le otorgaría a la literatura movimientos como el realismo o el naturalismo. Y Pardo Bazán, precisamente, si bien comenzó con un registro realista, poco a poco fue abriéndose camino hacia el naturalismo, cuyas principales características son la descripción de personajes de una forma totalmente concreta y generalmente de personajes que pertenecen a diferentes estratos sociales, a diferencia del realismo, que generalmente se centraba en personajes de la aristocracia. Lo que más me impactó la primera vez que leí a Pardo Bazán y que me impacta cada vez que la releo es la manera en la que construye los diálogos. Creo que consigue plasmar de forma contundente los usos coloquiales en la escritura, incluso cometiendo errores ortográficos para conseguir transmitirnos lo que ese personaje está diciendo realmente, cómo lo está diciendo. Y eso creo que es algo que a mí me enamora de ella y me lleva a querer leerla cada vez más y con más atención. Además, si lo pensamos un poco, es un elemento que puede hablarnos de un registro naturalista.
porque la verosimilitud está en lo concreto, en la cotidianeidad, en la forma en la que se desenvuelven los personajes. Entonces creo que también es algo a tener en cuenta a la hora de leerla para posicionarnos en el momento histórico, en cómo se hablaba en aquella época, siendo de determinadas regiones, etc. Emilia Pardo Bazán nació en 1851, el 16 de septiembre. Tendríamos que tratar de imaginar cómo era la vida en aquella época para verla, para ver a esa niña creciendo. Estamos hablando de una España en la que la mujer todavía no tenía acceso a la educación, que incluso en las familias no se les permitía acceder a las bibliotecas y a la cultura. Entonces, las posibilidades de crecimiento intelectual eran muy reducidas, prácticamente nulas. En el caso de Pardo Bazán, tuvo la suerte de nacer en una familia liberal, con un padre con las ideas muy claras, que podríamos decir que tenía algunas ideas feministas, aunque todavía no se hablaba de feminismo. Y todo esto fue sumamente importante para ella porque desde pequeña tuvo acceso a la biblioteca familiar, que era muy amplia, y esto le permitió conocer a un montón de escritores que le abrirían la cabeza y le servirían para fascinarse con la literatura. Su padre fue sumamente importante en su vida porque le demostró que ella podía convertirse en una persona intelectual, que podía hacer mucho más de lo que aparentemente podían hacer las mujeres en ese momento, lo cual esto, imagino, para ella habrá sido sumamente importante. Y hay una frase que le dice su padre que a mí me retumba y me parece fascinante que un hombre en aquella época la haya pronunciado. Y la voy a leer. Dice: los hombres son muy egoístas, y si te dicen alguna vez que ellos pueden hacer algo que las mujeres no, di que no es cierto, porque no puede haber dos morales para dos sexos. Su padre, José Pardo Bazán, fue definitivamente un personaje que la iluminaría y la ayudaría a convertirse en una mujer valiente y que de alguna forma la alentaría a apropiarse de su identidad, lo cual es sumamente significativo. A mí me parece muy importante recordar las oportunidades que tuvo Emilia Pardo Bazán para pensar también en todas las mujeres que no tuvieron esas oportunidades. Me parece un detalle bastante significativo. Pero me alegro infinitamente de que ella haya tenido ese padre que le haya ayudado a convertirse en la mujer que fue, a tener un punto de vista radical contra el machismo y que le haya permitido escribir cosas como: es injusto que los hombres puedan desarrollar una profesión y una educación y la relación con la cultura de las mujeres sea superficial. Contra eso luchó, porque quería que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades, que pudieran acceder a los mismos puestos de trabajo y al mismo mundo intelectual de la época. Comenzó escribiendo poemas, de hecho, justamente en sus orígenes o en sus comienzos como escritora, ella era poeta. Luego se decantó por la narrativa y abandonó para siempre la poesía. Pienso que uno de las circunstancias más significativas en la vida de Emilia fue su llegada a Madrid. Se mudó en torno a los años 70, 1870, junto a su esposo José Fernando Quiroga de Daeza, con quien se había casado en 1866. Su padre, José Pardo Bazán, había sido elegido para pertenecer a las Cortes de Madrid y entonces Emilia decidió mudarse para estar cerca de sus padres. Y digo que fue importante su llegada a Madrid porque a partir de ese momento ella tuvo acceso a los círculos intelectuales y literarios del momento, conoció a José Zorrilla, que era un escritor a quien ella admiraba muchísimo, y descubrió que sus intereses narrativos estaban muy presentes en el mundo contemporáneo de Europa.
su deseo de dejar atrás el romanticismo, de pensar que el romanticismo era ya cosa del pasado y de construir una literatura que fuera más parecida a la realidad, que reflejara mejor esa realidad que vivían. Posteriormente, unos años más tarde, viajó a París, donde conoció a Émile Zola, quien estaba iniciando una nueva corriente estética que era el naturalismo. Y esto para Emilia fue deslumbrante. Le gustó tanto, le atrajo tanto esa idea que decidió incorporarla en sus obras. Y creo que aquí hay uno de los grandes, actos de desmemoria con respecto a Emilia Pardo Bazán, porque cuando hablamos de naturalismo, no necesariamente se la nombra a ella. De hecho, en el artículo de la Wikipedia sobre naturalismo, Emilia Pardo Bazán no aparece. Y yo creo que fue la gran precursora del naturalismo en España. De hecho, si tomamos en cuenta los años de publicación de sus primeras novelas naturalistas, podemos perfectamente declararla la reina de esta corriente estética. Pero hablar de Pardo Bazán no es hablar de una única corriente estética, sino hablar de un universo que integra muchas formas distintas de analizar las cosas. Su interés, su ambición intelectual era tan amplia que conseguía aunar elementos aparentemente contradictorios en una misma obra. Cuando conoció el pensamiento krausista, su interés por una búsqueda moral liberal se vio reflejado rotundamente en sus obras, y posteriormente, cuando conoció el realismo, la literatura del siglo de oro ruso, el existencialismo, también su obra se vio modificada por esta nueva estética. Pero para mí, los dos grandes talentos que tuvo Emilia Pardo Bazán fueron su paciencia y su perseverancia, porque a pesar de todas las trabas que tuvo para convertirse en una mujer poderosa intelectualmente, poco a poco lo fue consiguiendo. Y esas trabas tenían que ver con sus pronunciaciones políticas y sus pronunciaciones intelectuales, con su denuncia a ese mundo machista, con su deseo de ocupar puestos, cargos relevantes, con su deseo de buscar una sociedad que tratara de forma igualitaria a hombres y mujeres. Y todo esto le trajo muchísimos problemas porque sus textos generaban polémica y su voz aparecía en todos los periódicos y sus allegados intentaban calmarla, intentaban recomendarle que no dijera ciertas cosas, que no fuera tan ella misma, pero ella evidentemente tenía una fuerza y un convencimiento de lo que estaba haciendo que la llevaban a seguir adelante. Y siguió adelante cuando su marido le dijo que o dejaba la literatura, porque ya esa situación donde ella generaba tanta polémica a él no le convencía y no le hacía ninguna gracia, o se divorciaban. Y ella no tuvo duda en escoger la literatura. A pesar de que en aquella época el divorcio no estaba reglamentado, se separaron y ella se quedó con sus hijos, a quienes crió siendo una escritora. Y aquí hay otro elemento muy significativo y que no debemos olvidarnos. Emilia Pardo Bazán fue la primera escritora en ganarse la vida en este oficio. Es muy importante destacar esto porque estamos hablando de una mujer que se divorció y que a pesar de eso no renunció a su pasión y a su vocación. Es verdad, y esto hay que aclararlo, que ella pertenecía a la aristocracia, por lo cual podía permitirse una vida más relajada. Tuvo la compañía de su madre y de una tía que le ayudaron en la crianza de los hijos, pero esto no niega su fuerza de voluntad ni tampoco su rebeldía contra la opresión del marido, lo cual en aquella época fue sumamente importante. Y por eso al principio de este vídeo comentaba lo fundamental que es
revisar las obras y las vidas dentro del contexto histórico. En definitiva, Emilia Pardo Bazán se dedicó a su gran pasión, que era la literatura, y desarrolló un pensamiento liberal en un mundo totalmente cerrado y machista. Hace unas semanas, viendo un documental sobre su vida, la narradora decía que si Emilia hubiera sido hombre, probablemente se habría dedicado a la política. Y que al no tener esa posibilidad, se decantó por la literatura, que es una manera de hacer política informal. La mayoría de los personajes de Emilia Pardo Bazán son mujeres que viven situaciones de opresión, que se encuentran obligadas a llevar existencias que no les corresponden o que no desean, y el gran conflicto de esas historias es de qué manera esas mujeres consiguen desprenderse de las ataduras sociales, familiares o culturales. Otro gran elemento o otro rasgo de la obra de Pardo Bazán son los trabajadores, las trabajadoras, y su obra La Tribuna es la primera novela que tiene como centro una revolución obrera, en este caso de un grupo de mujeres, lo cual es sumamente importante y fue sumamente significativo en ese momento. En definitiva, Pardo Bazán no solo se destacó por ser una autora que construyó historias sorprendentes, entretenidas, asombrosas, ricas, sino que en todas ellas puso su granito de arena para cambiar la realidad, para cambiar el mundo. Ya te he hablado muy escuetamente del contexto histórico, del contexto literario, de la propia biografía de Pardo Bazán, y quiero terminar recomendándote dos de sus libros. Si bien no son los más conocidos, sí son los que a mí más me llaman la atención por diversas razones. Uno de ellos es La Insolación, que cuenta la historia de una mujer que vive en un contexto de opresión social y que decide apropiarse de su deseo, yendo a buscar su placer en contra de todas las convenciones y de todas las reglas morales del momento. El segundo libro es La Cuestión Palpitante. Además de que me encanta ese título, me interesa muchísimo porque en él podemos descubrir la obra periodística de Pardo Bazán, que fue muy contundente y amplia. En este libro encontramos una serie de artículos en torno a la literatura, descripciones de cómo veía Pardo Bazán la corriente realista, la corriente naturalista, comparaciones entre estéticas y también un montón de artículos sobre política y sobre situaciones sociales del momento, por supuesto, textos sumamente feministas y textos en los que podemos encontrarnos con el pensamiento más puro de Emilia Pardo Bazán. Sobre La Insolación, en el blog, en nuestro ciclo Los libros del cole, puedes descubrir una reseña completa con todos los elementos de esa novela. También en el blog está la biografía de Pardo Bazán y hay bastantes artículos sobre su obra, porque bueno, evidentemente es un personaje que me resulta fascinante. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este primer capítulo de Con Lupa, en el que iremos hablando de la obra de diferentes escritores y escritoras. Ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita betkelectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.